Bueno, muy buenos días, estudiantes de grado 11. Bueno, continuando con nuestras actividades de electrónica, después de que ustedes hicieron esa tablita con cada uno de los dispositivos, buscando el original, completando nuestra tercera columna. O sea, tenemos el símbolo, después del símbolo la segunda columna era una descripción y la tercera era el dispositivo original. Entonces ya empezamos de lleno a utilizar esa simbología para hacer nuestros circuitos. Entonces recordemos que un circuito pues inicialmente tiene un generador de corriente, ¿cierto? Aquí pues estamos representando este generador de 9 voltios. Vamos a insertar algunas resistencias. Pues el circuito básico sería, hagamos uno básico. Bueno, entonces vamos a insertar una lámpara. Vamos a insertar un interruptor o un switch. Entonces, este simulador nos da la posibilidad de utilizar la simbología y podemos tomar algunas medidas. Entonces aquí cuando nosotros activamos el interruptor, pues por ende vamos a encender nuestra lámpara. Este es un circuito básico, entonces está compuesto por un generador de energía. En este caso este va a servir de resistencia, es el que va a recibir toda la corriente eléctrica, y este es un interruptor que pues lo que hace es darnos la posibilidad de encender y apagar nuestro circuito. Esta línea negra hace referencia al cableado. ¿Listo? Entonces a grandes rasgos pues nosotros tenemos de esa manera un circuito. Pero entonces vamos a dedicarle el día de hoy a las resistencias y a ver si alcanzamos a abordar la temática de circuito serie y circuito paralelo. Quería recordarles sobre esto. ¿Listo? Entonces vámonos para aquí, para este Excel. Entonces estos dispositivos que están al lado se llaman resistencias y son unos elementos que utilizamos para proteger otros elementos principales. Estas resistencias vienen, como lo notan, de diferentes colores, y esas diferentes colores nos sirven para determinar la efectividad de la resistencia. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros aquí tenemos ¿cuántas resistencias tengo? Tengo 2, 4, 6 resistencias. Vamos a utilizar para determinar el valor de cada resistencia la tabla que ven ahí al su lado izquierdo. ¿Listo? Entonces tenemos resistencia 1, R1, resistencia 1. Esta resistencia 1, si miramos los colores, tenemos el color café, el color negro, el color amarillo y el color dorado. Bueno, entonces vamos a determinar el valor de cada una de las resistencias de la siguiente manera. Nos vamos a valer de la tabla que encontramos aquí al fondo. Entonces, así como aparece aquí en esta gráfica, generalmente está más separado de los tres colores principales. Hay una línea, una cuarta línea, que generalmente es dorada, o es café, o es roja, o es plata. Las resistencias que comúnmente utilizamos son doradas o son plata. Entonces, esta última banda hace referencia a la tolerancia, y estas tres primeras en su orden
indican lo siguiente. La primera banda, entonces como en nuestro caso es café, entonces buscamos aquí el color marrón, ¿cierto? O café. Entonces la primera banda es el número 1, que dice aquí 1. Entonces colocamos ahí nuestro 1. La segunda banda, que en nuestro caso es negro, ¿cierto? Miramos negro aquí, es el 0. Entonces aquí colocamos el 0. La tercera banda, que es amarillo, buscamos el amarillo y aquí tiene un valor multiplicador. Quiere decir que vamos a multiplicar por 10.000. Por 10.000. 10, 1, 2, 3, 1000. La cuarta banda hace referencia al dorado. Quiere decir que tiene una tolerancia del 5%. Al 5%. Bueno. Ya tenemos los valores. Entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el primer número se deja tal cual. El segundo también se deja tal cual. O sea que ¿cuánto llevamos? 10. El tercero es el multiplicador. O sea, 10 por 10.000. ¿Cuánto nos daría? Entonces pues aquí tenemos nuestra calculadora, ¿cierto? 10 por 10 daría 100.000. Entonces este va a ser mi valor de la resistencia, 100.000. Entonces resultado 100.000 ohmios. Entonces aquí tenemos que el multiplicador está dado por un símbolo, que ese símbolo es de una letra griega que se llama omega. Esa letra omega nos representa el símbolo de los ohmios. Entonces insertemos una letra omega. Insertar símbolo omega. Bueno, aquí inserté 2. Entonces aquí estamos hablando de que el resultado o el valor de esa resistencia es de 100.000 ohmios, ¿cierto? Al 5%. Entonces el 5% es la tolerancia. ¿Cómo funciona la tolerancia? ¿Cuál sería el 5% de 100.000? Pues aquí es facilito. Por 5 igual dividido en 100. Entonces la tolerancia que nos da ahí es 5.000. Entonces, ¿cómo funciona? Que como tiene una tolerancia del 5%, quiere decir que de esos 100.000 le podemos disminuir 5.000. O sea que quedaría 100.000 menos 5.000, pues quedaría 95.000, ¿cierto? Que sería mi rango más bajito. Hasta le sumamos a estos 100.000, 5.000. 105. Ese sería el rango. O la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que nuestra resistencia, si necesitamos una resistencia de 100.000 ohmios, ¿cierto? Entonces podemos tener en nuestras manos una resistencia que puede funcionar entre 95.000 y 105.000. Puede ser que a los 96.000 nos falle, ¿cierto? Pero ese es el rango que tenemos. Entonces si necesitamos una de 100.000, pues vamos a tener esta tolerancia, ¿cierto? Va a trabajar entre 95.000 y 105.000. O sea, si tuviéramos 94.000, podría pasar que se nos quema la resistencia. Bueno, entonces miremos otro ejercicio con resistencias. Entonces, aquí ya están los.
Listo. Aquí hay más resistencias. Hagamos otro ejercicio. La siguiente resistencia dice café, negro, café y también dorado. De resistencia 2. R2. R2. Entonces dice café. Entonces tenemos que mirar nuestra tablita y café dice que es 1. O sea, esta se está pareciendo a la otra. Después dice negro, que también, pues como la anterior, nos dio 0. Negro en la segunda banda 0. Y la tercera dice nuevamente café, que es 1. Entonces, cuando miramos aquí nuestra tabla y multiplicamos por 10, no era 1 sino 10. Entonces, es también dorada, quiere decir que su tolerancia es al 5%. ¿Listo? Entonces, el resultado de esa resistencia va a ser el siguiente. Le colocamos para resultado otro colorcito. Entonces sería, dejamos el primer número y el segundo, ¿cierto? Esas bandas son fijas. 10 por 10, pues me da ¿cuánto? 100. ¿100 qué? Pues 100 ohmios. Listo, al 5%. Al 5%. Entonces hacemos nuestra regla de 3, ¿cierto? Entonces tenemos 100 ohmios. 100 por 100 ohmios por 5 igual dividido en 100, 5. Eso quiere decir que nuestra resistencia está es el rango, ¿cierto? Rango. Nuestra resistencia está entre 95 y 105 ohmios. Ambos son ohmios aquí en este caso. ¿Listo? Ese es el rango. El primer ejercicio nos dio 95.000 y 105.000 ohmios. Ese es el rango. O sea que entre esos valores se puede funcionar, ¿cierto? Si está por debajo de los 95.000, como es en este caso, podría quemarse. Lo mismo si se pasa de los 105.000. Y pasa lo mismo con este ejercicio. Si está inferior a 95 ohmios, podría quemarse, o superior a esos 105 ohmios, podría quemarse. Está entre ese rango, o sea que quiere decir que funciona entre 95 y 105 ohmios. Listo. Ese sería el segundo ejercicio. Vamos con el tercero. Resistencia 3. Listo. Aquí encontramos que tenemos naranja, naranja, naranja y dorado. Naranja y dorado. Bueno, entonces volvemos a nuestra tablita. Entonces mi primer número va a ser un 3, naranja. Mi segundo, como también es naranja, también va a ser un 3. ¿Listo? Y el tercer número es multiplicar por 1000. Entonces el multiplicador es 1000. Aquí dice por 1000, naranja. 1000 ohmios, lógico. Entonces, dorado quiere decir que es al 5. Bueno,
continuando con nuestro ejercicio porque se terminó la grabación, parte de la grabación. Entonces decíamos que estamos con la tercera resistencia, para la cual es naranja, naranja, naranja. Entonces que naranja, el primer número va a ser 3, y de segunda banda nuestro segundo número también va a ser 3, y que el multiplicador sería por 1000. Listo, entonces quedaría 33.000. Listo. La cuarta banda es la banda dorada, que equivale al 5%. Nuestro resultado sería 33.000. ¿Mil qué? Ohmios. Pues lógico que estos ohmios lo podemos representar también en 33 kiloohmios, ¿no? 33 kiloohmios. Sería una equivalencia para que no nos quede ese número tan grande. También lo podríamos ver así. Es el mismo valor. Bueno, pero íbamos en esto. Entonces hablamos de nuestro 5%, pues cogemos nuestra calculadora y sabemos que 33.000 por 5 igual dividido en 100. Entonces nuestro valor es de 1650. Entonces, aquí ¿qué hacemos? 33.000 menos 1650. $33.000 menos 1650 nos daría 31.350. 31.350 y 33.000 más 1.650 pues daría 34.650. Ohmios. Eso es porque tiene una tolerancia del 5%. Revisemos. Entonces 33.000 menos 1.650 da 31.350, y 33.000 más 1.650, 33 más 1.650 da 34.650. El rango está entre 31.350 y 34.650 ohmios, o sea que es el lapso o el espacio en el cual puede trabajar ese dispositivo, ¿cierto? O sea que no tengamos problema de que nos vaya a fallar según nuestro circuito. Entonces pues ya vimos cómo determinar el valor de una resistencia utilizando nuestra tabla de 4 bandas. Listo, entonces esto era parte de la temática del día de hoy. ¿Qué deben hacer ustedes? Pues ya hicimos 3 ejemplitos. Nos quedarían 3 en esta imagen, y les voy a enviar otra imagen con otras resistencias que son reales. Ahí la mayoría de resistencias que conseguí vienen con una tolerancia del 5%, o sea que vienen con la última franja dorada. ¿Listo? Entonces casi todas la tolerancia va a fluctuar en un 5%. Entonces ya miremos otra situación para resumir esto de resistencias. Pues acordémonos que la primera banda hace referencia a la primera cifra, ¿cierto? Pues aquí dice la primera banda hace referencia al valor de la primera cifra. La segunda banda hace referencia a la segunda cifra.
y la tercera banda va a ser el multiplicador. Ahí aparece por cuánto debemos multiplicar. Todo está dado en ohmios. ¿Listo? La cuarta banda, por ende, es la banda de la tolerancia, que para nuestro caso pues casi siempre va a ser del 5%. Cuando nos queremos de más precisión, pues conseguiremos resistencias que sean de banda café roja. Bueno, entonces continuamos con la ley de Ohm. Ley de Ohm. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir de la ley de Ohm? Que el ohmio es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente y que se representa con la letra griega. Entonces, en la ley de Ohm vamos a utilizar para la resistencia el ohmio, que está representado con la letra griega omega. La ley de Ohm relaciona tres componentes que influyen en una corriente eléctrica. Esos tres componentes son la intensidad, que la vamos a representar mediante una I, la diferencia de potencial, que prácticamente este es el voltaje, que está dado en voltios, Listo. La intensidad está dada en amperios, olvidé decirlo, que lo representamos con una A mayúscula, y los voltios lo representamos con una V. Y la resistencia, que la representamos mediante la letra griega omega. Entonces la resistencia se da en ohmios, la intensidad en amperios y la diferencia potencial o voltaje se da en voltios. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta lo podemos expresar de la siguiente manera: que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, entonces para la ley de Ohm nosotros vamos a utilizar esta como nuestra fórmula principal, pero de ella pues se acostumbra a utilizar un triángulo. A ver si nos queda bien un triángulo, en donde en su parte superior iría el voltaje y en la parte inferior iría la intensidad de corriente y la resistencia. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, intensidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hallar? Entonces lo taparíamos. Entonces coloquémosle un colorcito aquí amarillito. Esto debe tener algo para diseminar, pero no creo. Bueno, entonces
Entonces, ¿cómo utilizamos este triángulo? Que es lo importante. Entonces, si tapamos intensidad, que es lo que queremos hallar, vamos a darnos cuenta que tenemos voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Esta sería mi primera fórmula sacada de nuestro triángulo. Entonces, ¿a qué sería igual el voltaje? Voltaje ¿a qué sería igual? A intensidad por resistencia. ¿Y a qué sería igual la resistencia? Esta sería mi segunda fórmula. Y la última fórmula, que sería de resistencia, que sería igual a que, si tapamos resistencia, podemos ver que tenemos en el numerador voltaje y en el denominador intensidad de corriente eléctrica. Listo. Entonces, aquí a grandes rasgos que encontramos la ley de Ohm, que la fórmula de la ley de Ohm es intensidad igual a voltaje sobre resistencia, que de esa desprendemos otras dos fórmulas, como son el voltaje, que es intensidad por resistencia, y la resistencia, que es voltaje sobre intensidad. ¿Listo? Algo muy importante, que la resistencia se da en ohmios, y el símbolo de ohmios es este. La intensidad de corriente eléctrica, representada por la I, se da en amperios, ¿cierto? Y el símbolo de amperios es este. Y la diferencia de potencial o voltaje se da en voltios, y el símbolo es la V. ¿Listo? V mayúscula. Bueno. Entonces, pues ya vamos a empezar a trabajar, pues viendo circuitos serie y paralelo y aplicando nuestra famosa ley de Ohm. Entonces vamos a hacer un circuito básico. Me gustan los circuitos de otro color. Bueno, este sería nuestro generador de energía, nuestra batería, como lo queramos llamar. Entonces, voy a hacer lineecitas aquí porque bueno, entonces vamos a hacer un circuito. Este símbolo también es de la resistencia. Listo. Un circuito que tiene 3 resistencias. Listo. Entonces estamos hablando de un circuito de resistencias. Listo. Borrémosle aquí un pedacito porque esto se ve feo. Listo. Este circuito que estamos... Bueno, de este circuito vamos a decir que tenemos un voltaje, podríamos decir, de 60 voltios. ¿Listo? En nuestro generador, y que tenemos 3 resistencias, y esas 3 resistencias son: la primera de 80 ohmios, la segunda de 120 ohmios y la tercera de 12 ohmios. Bueno, entonces empezamos a utilizar nuestros circuitos. Y entonces este primer circuito hace referencia a un circuito en serie. ¿Y por qué hablamos de que es un circuito en serie?
pues por la disposición de sus elementos. ¿Listo? Entonces, los circuitos en serie, pues todos los elementos van uno tras de otro y están unidos a un nodo. Este es nuestro nodo, ¿cierto? Y entonces a ese nodo van unidos nuestros elementos, uno tras de otro. ¿Qué ventaja o desventaja tendría nuestro circuito serie? Que si este elemento no funciona, pues por ende los otros no van a funcionar. ¿Qué más podemos decir? Bueno, a medida que vamos desarrollando, pues vamos sacando conclusiones. Bueno, entonces, para nuestro circuito serie, pues vamos a utilizar nuestra ley de Ohm. Y entonces, la ley de Ohm, ¿qué decía? La ley de Ohm vamos a darla aquí como voltaje sobre intensidad por resistencia, que es el famoso triangulito que les comentaba hace un ratico. Listo. Entonces, vamos inicialmente a hallar de este circuito serie, circuito serie Entonces vamos a hallar inicialmente la resistencia. Entonces la resistencia en un circuito serie, resistencia total, es igual a la sumatoria de todas las resistencias parciales. Sumatoria de las resistencias. Parciales. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría? Resistencia total sería igual a R1 más R2 más R3 puntos suspensivos, donde este sería R1, R2 y R3. ¿Cómo nos quedaría en nuestro ejemplo? Que la resistencia total sería igual a 80 ohmios más 120 ohmios más 12 ohmios. Entonces, nuestra resistencia total, en este caso, nos está dando 80, 212 ohmios. 212 ohmios. Este sería el valor de la resistencia total en mi circuito serie. Como ya tenemos nuestro valor de la resistencia, procedemos a hallar la intensidad de corriente. Entonces decimos que la intensidad de corriente, ¿a qué es igual? A voltaje sobre resistencia, ¿cierto? En la siguiente página vamos a hacer la determinación de la intensidad. Intensidad de corriente según nuestro triángulo, voltaje sobre intensidad sobre resistencia. Bueno, este sí quedó peor. Entonces, intensidad, voltaje sobre igual a voltaje sobre resistencia. Entonces decimos que la intensidad total es igual a la intensidad 1, ¿cierto? Que eso también es igual a la intensidad 2. Puntos suspensivos. Pues este es otro concepto que tenemos de nuestro circuito serie, que la intensidad es la misma en todo el circuito. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces decimos que la intensidad sería igual
intensidad total sería igual al voltaje total, que ya sabemos cuál es, sobre la resistencia total, que fue el valor que hallamos anteriormente. Listo, entonces decimos que nuestra resistencia total son 212 ohmios y nuestro voltaje es de 60 voltios. Listo, entonces esto es igual a 60 voltios sobre 212 ohmios. Hacemos la división correspondiente. La división correspondiente nos da 60 dividido en 212. Nos da 0.283. La línea está como muy gruesa. 0.283. La intensidad se da en amperios. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar la ley, el voltaje. Que el voltaje dice que el voltaje es la diferencia de potencial en cada uno de sus resistencias o caídas de voltaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que voltaje sería igual a ¿qué? Voltaje 1. Intensidad, que ya la sabemos. Intensidad por la resistencia. ¿Listo? Entonces, voltaje 1 sería igual a la intensidad, que es 0.283 por la anterior 80 a 120 y 12 ohmios por 80 ohmios. Voltaje 2 es igual a 0.283 por 120 ohmios, y voltaje 3 es igual a 0.283 por 12 ohmios. Esto es igual en cada uno de sus casos. Entonces, el voltaje 1 sería igual a 0.283 por 80 igual a 22.64. Ténganlo en cuenta. Y seguimos aquí. Si no se me pierde la calculadora. Ya lo anoté aquí, 22.64. Ya diligencio el otro, los iguales. Y el otro sería 0.283 por 120. Entonces nuestro segundo valor es 33.96 y el último sería 0.283 por 12 igual a 3.396. Listo. Entonces aquí escribamos que mi primer valor es 22.64 voltios, mi segundo valor es 33.96 voltios y mi tercer valor es de 3.96 voltios. Vamos a sumar este voltaje. Esto quiere decir que el voltaje total sería igual a aquí 6 y 4, 10, 19, va una 7 y 9, 16, 19, punto, va una 3, 6, 9, y aquí 5,
59.99, que eso es igual o lo mismo que 60 voltios aproximándolo, ¿cierto? Que si miramos nuestro ejercicio en la página anterior, que ese es el voltaje. Entonces ahí estamos comprobando que según la ley de Ohm en el circuito serie, pues el voltaje depende de la caída de las caídas de voltaje en cada una de sus resistencias. Listo. Ya hallamos resistencia total, que es la suma de cada uno de las resistencias. Hallamos intensidad de corriente, que es el voltaje total sobre la resistencia total, y hallamos voltaje. De esta manera terminaríamos con el circuito serie y vamos a hacer un ejercicio de circuito paralelo. Bueno, entonces para el paralelo, entonces circuito paralelo, listo. Entonces pues el circuito paralelo es muy diferente al serie. Entonces vamos a hacerlo gráficamente. Este sería mi generador de energía o batería o como lo queramos llamar. Y entonces a diferencia del anterior, cada resistencia va a un nodo. Entonces, siendo así, bueno, vamos a hacer el circuito paralelo. Bueno, entonces dibujemos las resistencias. Trabajemos con las mismas resistencias a ver si podemos. Listo. O sea, el anterior lo hicimos en serie y este lo vamos a hacer en paralelo, pero con los mismos valores de resistencias para ver qué nos da. Listo. Entonces empezamos a mirar las diferencias entre nuestro circuito serie y nuestro circuito paralelo y vamos a encontrar lo siguiente. En un circuito serie decíamos que si se nos daña un dispositivo, entonces ¿qué pasa? Pues no funcionaría si se apaga todo el circuito. En cambio en el paralelo es diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si aquí estamos generando energía y se nos daña? Esta resistencia es un bombillo, por decir algo. Quitamos resistencia, pues sigue habiendo energía en nosotros, o sea, no necesariamente deja de funcionar el circuito. Va a dejar de funcionar una parte, pero no todo. ¿Listo? La intensidad de corriente en el paralelo. Bueno, para este circuito paralelo, pues vamos a tratar de utilizar la mayoría de datos del circuito anterior. Pero voy a dejar aquí en el voltaje, no voy a dejar 60 voltios porque está como muy alto el valor. Vamos a dejar 12 voltios de voltaje. Y resistencia 1, R1, R2 y R3. Dejémosla como lo hemos dicho antes. Estaba de 80 ohmios, 120 ohmios y 12 ohmios. Vamos a aplicar también la ley de Ohm.
Entonces hagamos nuestro triangulito para acordarnos. Y entonces decimos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Listo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar intensidad, resistencia y voltaje. Vamos a iniciar con resistencia. Entonces, en el circuito serie decíamos que la suma de todas las resistencias, la sumatoria de todas las resistencias era la resistencia total. En cambio aquí en el circuito paralelo, entonces la resistencia total es igual al inverso, ¿cierto? De la de 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Entonces, partiendo de eso, decimos que resistencia total sería igual a 1 sobre 80 ohmios más 1 sobre 120 ohmios más 1 sobre 12 ohmios. Listo. Entonces esto ya es aplicación de fracciones. Separamos esto acá para que no nos confundamos, o si no, cuando lo vean van a quedar como chiflis. Listo. Esto es 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un común denominador para hacer la suma de esas tres fracciones. Hagámoslo en la siguiente página. Entonces tenemos los valores de 80, 120 y 12 voltios. Entonces vamos aquí a sacarle mitad, serían 40. Entonces la mitad de 120 da 60, la mitad de 12 da 6. Seguimos sacando mitad, la mitad da 20, la mitad da 30, la mitad da 3. Seguimos sacando mitad, la mitad de 20, 10, la mitad de 30, 15. Este queda igual porque no le puedo sacar mitad. Sigo sacando mitad, la mitad de 10, 5. Esto no queda igual porque no puedo hacer nada. Tercera, la tercera, esto queda igual porque no puedo hacer nada. La tercera de 15 da 5. La tercera de 3 da 1. Saco quinta. Mi quinta da 1. Quinta 1 y este 1 ya está. Entonces 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60, 120, 2, 40. Entonces esto es igual a 240, que sería el común denominador. Vámonos para la página anterior. Bueno, entonces decimos que, ¿será que alcanza a caber aquí? Sí. 1 sobre, bueno, digamos en 1 sobre todo eso. Entonces el común es 240, entonces dejémoslo acá.
240 y aquí sería 240 dividido en 80 da 3 más, porque 3 por 8, 24, entonces 3 más 240 dividido en 120 da 2 más 240 dividido en 12, ¿eso cuánto dará? Pues da 20. 20. Listo, como esta es una fracción, es como si tuviéramos aquí esto acá, porque si no después se nos olvida y 1 sobre 1, entonces esto sigue siendo igual a ¿qué? A 1 por 240, ¡ay Dios! 1 por 240 queda 240 sobre 25. ¿A qué es igual eso? Bueno. ¿Esto tendrá calculadora? Entonces, 240 dividido en 25 igual a 9.6. Vamos para acá. Entonces esto es igual a 9.6 9.6, estamos hablando de ohms. Bueno, vemos esto. Entonces la resistencia total es igual a 9.6 ohms. Generalmente en un circuito paralelo la resistencia total da siempre un número menor a la resistencia más pequeña que tenga el circuito. En este caso, pues va bien nuestro ejercicio porque la resistencia más pequeña es de 12 voltios y nos dio 9.6. Listo. Entonces ya tenemos resistencia total de 9.6. Listo. Vamos a la siguiente. Vamos a hallar la intensidad. Entonces, intensidad de corriente. Teniendo en cuenta que nuestro triángulo, tenemos que aprendernos este triángulo, es igual a voltaje por intensidad por resistencia. Entonces, intensidad sería igual a voltaje sobre resistencia. Entonces decimos que la intensidad 1 es igual al voltaje, que es el mismo en todos los lados, que quiere decir que son 12 voltios sobre la resistencia. ¿Y cuál fue la resistencia? La resistencia en el punto 1, que sería de 80 ohmios. Intensidad 2 es igual a 12 voltios sobre 120 ohmios. Intensidad 3 es igual a 12 voltios sobre 12 ohmios. Entonces miremos a ver cuáles son los valores, que todos estos valores van a dar en amperios. Amperios, amperios y amperios. Entonces miremos a ver si tenemos aquí. Se perdió la calculadora. Sí, la calculadora salió.
Entonces 12 dividido en 80 igual 0.15. Tengan en cuenta esos datos. 0.15 es el primero, ya lo estoy anotando. El segundo sería 12 dividido en 120. 12 dividido en 120 es igual a 0.1, debe ser 0.1, 0.15 y 0.1. Y el tercero sería 12 dividido en 12, que nos da 1. Entonces vamos a sumar. Entonces aquí da 0,15 amperios, 0,1 y 1 amperio. Entonces esto daría 0. Entonces la intensidad total es igual a 1,25 amperios. Más o menos tiene que darnos eso. Listo. Entonces la intensidad total pues es la suma de todas las intensidades, ¿cierto? Entonces esta es la respuesta de intensidad. Entonces ya tenemos resistencia, intensidad. Ahora vamos a hallar el voltaje, comprobarlo de voltaje. ¿Listo? Entonces decimos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia según nuestro triángulo de ley de Ohm. Entonces tenemos ya las intensidades. Entonces voltaje 1 será igual a 0.15 amperios, que son los que están acá, por la resistencia de ¿cuánto? De 80 ohmios. Igual, listo. Voltaje 2 es igual a 0,1 amperios por 120 ohmios. Voltaje 3 es igual a 1 amperio por 12 ohmios. Entonces aquí 1 por 12 es igual a 12. 0.1 por 120 pues me va a dar igual a 12, y 0.15 por 80 igual a 12 voltios. Todos son voltios. Entonces aquí se comprueba en la ley de Ohm que el voltaje es el mismo en cada uno de sus caídas de voltaje. Entonces tenemos comprobada la ley de Ohm. Voy a hacer un circuito, este circuito serie y este circuito paralelo, de tal manera que lo podamos comprobar con el simulador y verificamos que nos den los mismos datos. Muchas gracias.